¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hace unas horas, el día de ayer particularmente, se discute, se debate este acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el gobierno de Donald Trump en materia arancelaria. Algunas voces señalan fue el mejor acuerdo para evitar algo peor, pero otros consideran que es el sometimiento de Europa ante las políticas arancelarias de Trump. Vamos a profundizar precisamente sobre esto y qué tanto puede afectar la negociación con nuestro país y le agradezco como siempre al doctor Luis Guacuja que nos acompañe. Doctor, un placer recibirte. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Jesús? Un gusto acompañarte en tu espacio. Gracias. Pues ya de entrada, la primera pregunta, el primer saque, ¿cómo valoramos este acuerdo? ¿Qué dimensiones le damos en la geopolítica actual, en el marco precisamente de un expansionismo por parte de o un crecimiento por parte de China? ¿Cómo deja Europa, doctor? Bueno, pues la deja mal, ¿no? Podemos echar un vistazo a las imágenes de este encuentro entre la presidenta de la Comisión Europea y el presidente estadounidense, ya en un escenario bastante peculiar, en un campo de golf en Escocia, que es propiedad de Donald Trump. No es un escenario precisamente oficial ni acorde con la ortodoxia diplomática. Pero bueno, pues ahí llegó la presidenta de la Comisión Europea, se le veía incómoda, se le veía, pues sí, en una posición de desventaja, y quizá esta imagen refleja, más allá del contenido de este acuerdo, que también hay que señalar, es un acuerdo político, no es un acuerdo comercial en un sentido estricto ni legal, no es vinculante, pero es un acuerdo político, ¿no? Y en medio de esta imprevisibilidad internacional, donde, bueno, pues Europa parece sucumbir a los deseos de un caprichoso Donald Trump y ceder todo a cambio materialmente de nada, simplemente confiando en un personaje como Donald Trump, que es bastante impredecible, y apostando eh, todo sin oponer ninguna resistencia, después de que hace un mes vimos que la OTAN hizo algo similar, ¿no? Se humilló ante Donald Trump, se comprometió a los países miembros de la Alianza Atlántica a aumentar el presupuesto en defensa en un 5%, y ahora vemos, ¿no? Esto un poco cierra la pinza, este sometimiento de Europa a los designios de Donald Trump, eh, digamos, dándole un certificado de esta dependencia en términos económicos, en términos energéticos y también en términos de seguridad. Y más allá de esto, lo que sí queda comprometido de manera muy importante es la estrategia geopolítica de Europa, que queda absolutamente devastada. Este último punto, doctor, esta incapacidad que tiene Europa, entonces ya su política exterior queda supeditada a los intereses completamente de Estados Unidos. Bueno, es que habría que asomarnos un poco a la historia de lo que es la Unión Europea, ¿no? Pues nace el proyecto europeo como se decía, como un antídoto contra la guerra, y en esa Europa de la posguerra, este proyecto de integración que tenía, pues sí, como fin primero el garantizar la paz, el promover la paz, que ahora pues vemos que hay una distancia de aquellos principios fundacionales de lo que hoy conocemos con la Unión Europea, pero hay otro elemento que es el tema social. El proyecto europeo tenía como centro al ciudadano, y si algo ha permitido que este proyecto dure más de 75 años, es precisamente que estableció este proyecto un acuerdo en el sentido de que la Unión Europea iba a controlar al mercado para garantizar digamos, el nivel de vida de los ciudadanos, y establecer ciertos mecanismos para contrarrestar los efectos negativos del libre comercio. Esto que conocemos como el estado de bienestar, políticas sociales. Pero ahora, justamente, también estamos viendo que la Unión Europea va en sentido contrario. Está sacrificando las políticas sociales, ya lo dijo con todas sus letras el gobierno francés. Va a haber recortes en las pensiones, en las políticas de salud, en las políticas de educación, porque hay que apostar a una guerra y a una paranoia de que en cualquier momento
Rusia va a bombardear Madrid, Berlín o Londres, cosa que no está probada, que no tiene sustento, pero ahí está la apuesta belicista de la Unión Europea sometiéndose a lo que dice Donald Trump. ¿No le quedaba de otra Europa o está de verdad ya, como usted lo mencionas, tan debilitada en ese sentido después del tema Ucrania y todo ello? Bueno, sí le quedaba. De hecho, a ver, la Unión Europea, también después de la caída del muro de Berlín, más allá del tema comercial, también planteó que la Unión Europea en aquel entonces debía de dejar de ser este enano político, ¿no? Que era un gigante económico y un enano político, se decía, y apostó por introducir en el mismo proyecto comunitario los elementos de la política exterior y la política de seguridad y defensa. Y con esto ha tratado la Unión Europea de tener cierta autonomía estratégica, pero vemos que de esto no queda nada. Ha hipotecado la Unión Europea esa autonomía estratégica para satisfacer a Donald Trump, no se preparó para su regreso y entonces pues no había una estrategia. Parece que no hay una estrategia por parte de Europa más que una dependencia excesiva. Donald Trump es alguien que no le gusta el proyecto europeo, por eso aplaudió el Brexit, por eso cada que puede dinamita el proyecto comunitario y lo que vemos es que ante la ausencia de liderazgos tan patente en Europa que sabe aprovechar muy bien Donald Trump, pues simplemente les pasa por encima como una aplanadora sin que haya resistencia. Sí que había alguna posibilidad de establecer cierta distancia, ciertas condiciones, pero pareciera que no está dispuesta la Unión Europea a rescatar aquello que le quedaba de esa autonomía estratégica. ¿Se fortalece Trump en sus políticas comerciales o debido a precisamente a lo que describes, hasta cierto punto era esperado que Europa se diera de esta forma? Bueno, Trump sale fortalecido después de que ha tenido además días negros, ¿no? Por todo el tema y la sombra que lo persigue del fantasma de Epstein y la lista en la que todo indica que aparece el presidente estadounidense y pues una serie de desatinos y de promesas incumplidas, como el acabar con el conflicto en Ucrania primero en 24 horas, luego en 100 días, lo cual no ha sucedido, pero también, digamos, el efecto que no ha tenido el tema de la imposición de aranceles, pero ahora se anota un gran triunfo, no con un país pequeñito, sino con 27 países al mismo tiempo, ¿no? La Unión Europea que pierde influencia, que pierde credibilidad, que pierde esencia, y esto para Donald Trump, pues es un triunfo que sabrá vender muy bien. Ahora te pregunto tu expertise en ese sentido. ¿Debilitar a sus aliados en el marco de un mundo multilateral o que se le está apostando al fortalecimiento del multilateralismo con China, con Rusia, los BRICS, no juega en contra en el momento dado de Estados Unidos o es parte precisamente de una estrategia que llevan a cabo ellos? Sí, porque lo que hace es al amenazar a los adversarios, ¿qué provocó? Porque, digamos, semanas antes, pues había ciertos guiños de quizá un reencuentro entre la Unión Europea y China, por ejemplo. Y lo que se vio en las últimas semanas es un distanciamiento de la Unión Europea frente a China. ¿Y esto a quién le conviene? A Estados Unidos. El mismo conflicto en Ucrania, que, digamos, después de esta emblemática, ¿no? Este emblemático sabotaje del gasoducto Nord Stream 2 que conectaba Europa con Rusia, que también, digamos, voló por los aires, también es el símbolo de esta pérdida de autonomía estratégica en temas energéticos y ahora el costo va a ser mayor. O sea, Europa dice, bueno, ya no le compramos gas a Rusia, pero sí, ahora se lo van a comprar a Estados Unidos mucho más caro, por supuesto, porque está mucho más lejos, y entonces esto tiene un costo. ¿Y quién lo va a pagar al final? Los ciudadanos europeos. Entonces, con esto, Donald Trump, pues se anota este triunfo porque la dinámica global ahora es una competencia por la influencia y con esto le resta influencia a Rusia,
a China y la Unión Europea queda absolutamente a los pies de Donald Trump sin ninguna posibilidad. Lo vemos en el tema de Ucrania, donde la Unión Europea está llamada a pagar la cuenta de la cena, aunque no esté sentada a la mesa de las negociaciones para acabar con el conflicto, ¿no? Pero sí está comprometiéndose a comprar más armas. Incluso esta promesa de Donald Trump de decir, voy a enviar armas a Ucrania, sí, pero los va a pagar Europa. Y con esto, insisto, se cierra la pinza, ¿no? Si vamos armando las piezas del rompecabezas de lo que sucedió con la OTAN, de lo que está sucediendo ahora con la Unión Europea, bueno, pues el panorama para Europa no es precisamente halagüeño. Oye, en este punto te quiero hacer dos preguntas sobre este último punto que señalaste, pero el primero de ellos es, me da la impresión, tú corrígeme, por favor, tú eres el experto, que estamos ante una especie de juego de Monopoly, ¿no? En donde lo que está rigiendo más son las grandes corporaciones industriales, financieras, más allá de la discusión política, por lo que planteas, doctor, del caso de las armas, de llegar a acuerdos cupulares como tales. ¿Es así? ¿Lo sientes así? ¿O en dónde equilibramos política con economía? No, absolutamente, y lo han advertido desde hace tiempo, bueno, desde hace mucho, Noam Chomsky, pero también en fechas recientes, premios Nobel de Economía como Joseph Stiglitz, como el propio Acemoglu, que han señalado que el agotamiento de este sistema capitalista neoliberal, pues está ahí sobre todo porque se incumplieron las promesas de que el Estado iba a regular al mercado y con esto se garantizaba que el nivel de vida de los ciudadanos pues sería cuando menos, ¿no? Factible para la supervivencia. Este pacto entre estados y empresas se fracturó desde hace años, ¿no? Desde hace décadas, y por eso los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, la desigualdad se ha acrecentado de manera muy importante en casi todo el mundo y ahora, pues, digamos, de la manera más burda, pues lo vimos el día de la toma de posesión de Donald Trump con los personajes más ricos del planeta estando ahí, ¿no? El dueño de X, el dueño de Google, el dueño de Amazon, los personajes más poderosos en términos económicos, al lado del poderío político. Y entonces esto, ¿quién lo frena? ¿No? Y entonces esto es como la culminación de ese proyecto que lo vemos de manera muy burda, pero es estructural, porque aunque se vaya Donald Trump, esto quedará ahí, esta dependencia de Europa. ¿Quién la va a echar para atrás? ¿Qué intereses tendría un nuevo mandatario, aunque fuese demócrata en los Estados Unidos, para echar para atrás esta dependencia que ahora se concreta de Europa hacia los Estados Unidos? ¿Cómo está socialmente Europa, doctor? ¿Cómo están las poblaciones europeas después de lo que ha pasado? Ahorita escuchábamos en alguna ocasión el tema de Alemania, que dejó de ser el gran motor, el tema Francia, en donde aparece la izquierda. ¿Cómo está socialmente Europa ahorita? Bueno, está viviendo condiciones complicadas y vendrá a peor, ¿no? El desempleo aumenta de manera importante, hay una crisis de vivienda, hay una crisis, bueno, porque hay lugares como en España que la gente tiene que aportar más del 50% de sus ingresos para pagar la vivienda, ¿no? Esto es insostenible. Y hay un enojo social producto justamente de esta ruptura que a lo largo de los años se ha producido y ese enojo, quien lo capitaliza muy bien, es la extrema derecha, aunque finalmente esa extrema derecha no va a ofrecer, digamos, un mejor nivel de vida a los ciudadanos porque aplauden las medidas de Donald Trump, pero de pronto, y lo estamos viendo, cómo crece de manera importante la ultraderecha en Europa, cada vez más presente en distintos parlamentos, en distintos gobiernos, pero sobre todo hay veces que no necesita ni siquiera gobernar la extrema derecha. Su agenda está ahí y lo vemos con las políticas desde las que ha asumido la propia Unión Europea en materia migratoria y cómo se van endureciendo estas políticas en distintos estados de la Unión Europea, que es la agenda de la extrema derecha que ya está ahí, ¿no? No importa que no gobiernen, han impuesto esta agenda en detrimento de los derechos humanos.
Hoy quiero aprovecharte en tu presencia para, ¿qué tanto crees tú que influya este machote de negociación de Estados Unidos en el tono de decir Europa debía más y por lo tanto tiene que pagar más en la negociación con México, que se está dando ya en estos momentos y que ya pues el viernes, si no me falla la memoria, se cumple el pacto, bueno, la fecha citada por Trump? Sí, bueno, pues esto envalentona a alguien como Donald Trump, ¿no? Hay que observarlo también desde la psicología. Donald Trump está acostumbrado a humillar a su oponente. Esto le genera dopamina, ¿no? Como sucede en esta mentalidad depredadora que tiene Donald Trump. Aunque hay una diferencia, ¿no? La diferencia es que con México, con Canadá, existe un tratado de libre comercio, ¿no? Donde hay un compromiso en términos de eliminación de aranceles, y si lo que quiere Estados Unidos es competir con otras regiones, pues más le valdría fortalecer a la región de América del Norte, donde Canadá y México somos socios importantes, donde hay una importante también dependencia o codependencia. México es el principal socio comercial de Estados Unidos hoy en día. Estados Unidos es el principal socio comercial de México, con todo y las asimetrías que hay ahí. Pienso que, bueno, México podría y puede jugar también sus cartas con otra estrategia como que la que se ha llevado en el gobierno, ¿no? Sin ceder demasiado, hacer concesiones, pero sin rendirse de esta manera, de sacrificar el tema de la soberanía, ¿no? Veremos qué pasa en los próximos días, pero pues sí, habría que mantener esta estrategia de no ceder demasiado, porque Donald Trump no es alguien que quede satisfecho, ¿no? Y va por más, y sabe que su oponente cede, va a ir por más, y por eso vende esta idea de decirle, bueno, a la Unión Europea, bueno, te iba a poner 30%, dejémoslo en 15%, y entonces la Unión Europea lo vende como un triunfo, cuando ha sido un gran fracaso, ¿no? Entonces hay que también tener esta perspectiva. Lo que sorprende es que estamos viendo la segunda versión de Donald Trump. Ya se tuvo tiempo suficiente para estar preparados para su regreso, pero parece que esto no ha sucedido, cuando menos en Europa es lo que se ha visto en las últimas horas. Doctor Luis Antonio Guacuja, siempre es un verdadero placer y honor aprender de ti en esta comunidad. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ti, Jesús.